Bueno, mis queridos hermanos, les deseo un feliz sábado y que hoy pues podamos aprender nuevamente algo nuevo de la palabra del Señor. Quiero que todos podamos abrir la Biblia, la palabra del Señor, y si el que está a tu lado pues no la tiene, compartamos el alimento espiritual, que el alimento es para compartirlo. En esta mañana vamos a estar hablando posiblemente uno de los textos y de los capítulos que más se ha predicado, que lo encontramos en Juan capítulo 8, del 3 al versículo 11, que se titula como texto La mujer adúltera. Vamos a leer la lectura de esta mañana y dice así: Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Esto decía probándolo, para tener de qué acusarlo. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, fueron saliendo uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Comenzando este texto, vemos que los fariseos insisten en que esta mujer fue sorprendida. Y cuando la palabra del Señor, hay una palabra que se repite dos veces, debemos hacer allí hincapié y ver el mensaje que nos quiere traer. Estos fariseos estaban cometiendo el mayor acto de injusticia contra esta mujer. Y pudiéramos preguntarnos, ¿acaso no estaba ella en adulterio? ¿Acaso estaban mintiendo? No, pero estaban siguiendo un acto injusto. ¿Qué manda la ley de Moisés en Levítico 20:10? Apedrear a los dos adúlteros. Aquí solamente presentaban a la mujer. ¿Dónde está el hombre? ¿Es posible que esta mujer adultere sola? No, mis hermanos. Para que exista adulterio tiene que haber otro. ¿Por qué no lo trajeron? ¿Por qué solamente a uno? Ya por ahí está curioso el asunto. Y Juan, que escribió, nos quiere decir que el problema no era el adulterio de esta mujer. El problema es que estos líderes tendían una trampa para Jesús. El adulterio era la historia de fondo. El problema era que estos líderes maquinaron una situación de la cual Jesús no pudiera escapar. Y mis queridos hermanos, sabemos que el diablo maquina horas y horas preparándonos situaciones y circunstancias de las cuales no podemos salir, para meternos en un callejón sin salida, y luego que estamos allí en una situación similar a la de esta mujer, nos dice: sal de aquí ahora, a ver si puedes, a ver cómo vas a salir de esta. Si lo hizo con Jesús, con Dios, perfecto, ¿con cuánto más lo hará contigo y conmigo?
Y aquí debemos sacar una lección maravillosa. Y es que cuando tú creas que no existe salida, acuérdate de esta historia. Porque Cristo siempre tendrá una salida para aquel callejón cerrado. ¿Y cuál era el callejón sin salida? Fíjate la sutileza de estos fariseos en el capítulo 4. Le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Ya estas personas estaban preparados con las piedras en la mano, esperando a que Jesús les dijera: apedréenla. Claro, su sutileza le preguntan: tú, pues, ¿qué dices? Para que la responsabilidad de dicho acto no cayera sobre sus hombros. Y aquí está la trampa. Si Jesús decía que no había que cumplir la ley, lo llamarían falso maestro, hereje, porque hacía inválida la palabra de Dios. Y si decía que había que apedrearla, estaba violando una ley del Imperio Romano. Nadie podía dictamentar muerte a nadie, al no ser los líderes romanos. Y esta conclusión la sacamos porque en apenas unos versículos adelante, en Juan 18, versículo 31, lo voy a leer. Cuando tramaban estos fariseos para matar a Jesús, le dicen Pilato. Entonces les dijo Pilato: tomadlo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Y pues trayendo esta similitud a nuestros días, mis queridos hermanos, hoy nuestras iglesias están llenas de muchas personas que no están dispuestas a ayudar al pecador. No están dispuestas a ayudarles en su condición. No les importa su condición. Lo único que interesa es acusar, señalar, murmurar. Hay gente que ya está con la piedra en la mano, buscando a quién señalar. Buscando a un hermano para decir: ese no puede ocupar tal cargo en la iglesia, ese no puede ser tal cosa, y hacer esto y hacer aquello. Mis queridos hermanos, sepan ustedes que esta actitud de acusar en la Biblia le pertenece a Satanás. Como bien exponía hoy en la escuela sabática nuestra hermana Zuli, decía: el acusador de nuestros hermanos, que nos acusa de día y noche. Así que sepamos que acusar es un asunto gravísimo. Y la mayoría de los acusadores buscan con lupa los defectos de los demás. ¿Y esto por qué? Porque así ellos se sienten menos culpables y menos pecadores. Esconden su pecado tras la acusación a los demás. Y este asunto los psicólogos lo llaman proyección. Mi pecado es pequeño, pero el pecado del otro gigante. Y esta es la razón por la que estos fariseos no apedrearon a esta mujer. Realmente sabían que pedía la ley, pero no lo hicieron, porque ellos eran más pecadores que aquella mujer adúltera. Y en toda la Biblia no vemos a nuestro Señor Jesús señalando a aquellas personas que reconocen su pecado, aquellos que se reconocen pecadores. Vemos a Jesús señalando a aquellos que se consideran santos, aquellos fariseos hipócritas, como los llama en muchos textos de la palabra, sepulcros blanqueados. Con nosotros los pecadores, Jesús trata diferente. Y aquí en la palabra nos deja varios ejemplos. ¿Qué debemos hacer con aquel pecador? Lo primero,
orar, visitar, ayudar, preocuparnos por su situación en la que se encuentra. No vemos a Jesús diciendo, acusa a tu hermano, señala su pecado, expone su pecado, como si nosotros debiéramos de creernos mejores por exponer la falta del otro. Jesús no trabaja así, mis queridos hermanos. Y siguiendo el recorrido de este texto, llegamos al versículo 6. Y vemos a un Jesús que se inclina hacia el suelo. Nuevamente Juan repite esta escena 2 veces. Y Juan aquí nos quiere enseñar algo, mis queridos hermanos. En toda la Biblia Jesús aparece escribiendo 3 o 4 veces. La primera vez, los 10 mandamientos en tablas de piedra para demostrar su eternidad. En el libro de Daniel, para determinar un juicio sobre el rey de Babilonia, escribió en la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. La tercera vez que vemos a Jesús escribiendo es esta, de la cual vamos a hablar ahora, y la cuarta vez, cuando el Señor escribe su ley en nuestros corazones. Y aquí debemos sacar una lección, porque como bien dice el texto, Jesús 2 veces se inclinó hacia el suelo. Y yo cuando preparaba esta meditación, me vino a mi mente una escena muy bonita de la cual aprendí algo. Pues cuando yo me casé con mi esposa, nos fuimos de luna de miel a la playa, y como todo enamorado siempre se pone ahí a escribir en la orilla del mar, mi nombre, el suyo, te amo, toda esa serie de cosas que hacen 2 personas recién casados, y de repente llega una ola y ¡fuas!, se borró todo. Y pues aprendí que todo lo que se escribe en el suelo puede ser borrado. Y Jesús aquí nos está dando a entender a nosotros y a estos fariseos, los cuales estaban presentes en aquella escena, que Jesús escribe en tierra. Seguramente Jesús escribiría allí todos los pecados de estas personas, pero sin nombre. Jesús nunca acusa a nadie. Seguramente escribiría adulterio, mentiroso, asesino, codicia, corrupto, ladrón, y así infinitudes de pecados que cometemos todos. Y todos esos pecados Él les estaba dando a entender a estos fariseos, que todo eso que Él escribía en tierra, Él los podía borrar. Pero como bien dice el texto, acusados por su conciencia, decidieron irse, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Y aquí, pues muchos de los que estudian la palabra sacan la conclusión de que estos fariseos se van en este orden porque una persona que tenga más edad, más años de vida, pues se supone que debe de haber pecado más. Y sí, es válida esta interpretación. Pero creo que el autor nos está queriendo hacer énfasis en el perdón y en el arrepentimiento. Y Juan resalta que se van desde los mayores. Y las personas mayores, aquellas personas que llevan muchos años en la iglesia, aquellas personas que llevan toda la vida en la iglesia, pues les puede costar más, si no han tenido una relación con Jesús, les puede costar más reconocer su pecado, les puede costar más verse identificado con un pecado. Y aquí, estos fariseos, me imagino que muchos de ellos, cuando nos ilustramos un fariseo, vemos una persona con muchos años, una barba blanca, me imagino,
Una persona que ha estado toda la vida estudiando las Escrituras. Y como bien registra, se fueron desde los más viejos hasta los más jóvenes. Y mis hermanos, es muy triste tener a Jesús delante, diciéndote tu pecado, y tú por ser tan necio, creyendo que porque llevas 30, 50 años en la iglesia, no pecas. Es muy triste creerte que ya eres perfecto, que no necesitas de Jesús. Y estos líderes, aparte de que se fueron de allí sin reconocer su pecado, sin arrepentirse de su pecado, dieron tan mal testimonio que probablemente se fueron llevando, como bien registra la Biblia, de uno en uno, aquellos a quien seguramente enseñaban de Dios, le enseñaron que no debían de arrepentirse de su pecado, dieron un mal testimonio. Y nosotros, ¿qué hacemos? ¿Nosotros damos buen testimonio de arrepentimiento o hacemos como estos fariseos? Nos vamos sin arrepentirnos. Y estos fariseos y muchos de nosotros hoy en día vemos nuestro pecado chiquito, algo insignificante, y el pecado de los demás como algo gigante, algo imperdonable. Pero hay una cosa curiosa, mis queridos hermanos, y ese gran pecador que para nosotros es muy difícil que se arrepienta, es muy difícil que llegue al reino de los cielos. Ese gran pecador un día se arrepiente de su pecado y tú, con tu pecadito chiquito, insignificante para ti, no te arrepientes y te pierdes, mi querido hermano. Y aunque parezca para nosotros algo injusto o quizás curioso, el cielo, mis queridos hermanos, estará lleno de personas como esta mujer adúltera, personas ex prostitutas, personas ex asesinos, ex mentirosos, personas ex ladrones, personas que al igual que usted y como yo, un día nos arrepentimos ante el Señor Jesús y vencimos el pecado aferrados a la gracia del Salvador. Pero mis queridos hermanos, el lago de azufre, el infierno, va a estar lleno de personas buenas, personas honestas, personas generosas, personas que quizás como estos fariseos, a la luz de la sociedad, eran buenos y requete buenos. Pero eran personas que no se arrepintieron. Gente que se acostumbró, que se aferró y quiso seguir viviendo con su pecadito. Gente que justificó su pecado. Gente que se acostumbró a vivir con su pecado. Y mis queridos hermanos, este pasaje culmina con un Jesús, un Jesús amoroso, un Jesús quien era perfecto, quien sí podía hacer cumplir la ley, quien sí podía condenar a esta mujer, le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más, o vete y no sigas pecando. Y mis queridos hermanos, aquí vamos a sacar la maravillosa lección de lo que vamos a ver esta mañana. Porque el perdón de Jesús no es nuestro perdón. Nuestro perdón es un perdón a media, olvidadizo, que a veces no es perdón, porque cuando vuelven las personas a caer, volvemos a sacar la espinita. El perdón de Jesús es un perdón completo, perfecto. Y el perdón de Jesús tiene 3 dimensiones, mi querido hermano: pasado, presente y futuro.
Y podemos preguntarnos, ¿cómo Dios puede perdonar mi pasado? Pues aquí en la palabra está la respuesta. Y vamos al libro de Isaías. Quiero que todos podamos ir allí. Al capítulo 43, versículo 25. Y pues voy a ir leyendo. Dice así, Isaías 43, versículo 25. Yo soy quien borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Wow. Lo primero que hace el Señor, cuando vamos a Él, nos quita la culpa. Ni usted ni yo podemos volver al pasado. Usted y yo no podemos volver a cuando hace 15 años, 20 años, aquellos que llevan muchos años, 3 años, 5 años, 2 meses, la semana pasada. Nosotros no podemos volver al pasado y cambiar lo que hicimos. Cuando vamos a Jesús, lo primero que nos dice es: yo no te condeno. El pasado quedó atrás. Olvida tu pasado. Deja tu pasado. Tu pasado es historia. Y una de las cosas que tenemos que aprender es a ser perdonados por la fe. Y mis queridos hermanos, esta generación de hoy en día no les basta solamente con la fe. Basa su perdón en sentimientos, en que yo creo, yo siento, a mí me parece, es que quizás no pueda Jesús perdonarme. Mis queridos hermanos, el perdón es por fe y punto. Se acabó. Dios le ha perdonado. Amén. Aunque venga el diablo a decirle a usted que usted no ha sido perdonado, usted vive por la fe de que la sangre de Cristo Jesús es más que suficiente para limpiarle de cualquier pecado. Y precisamente en el mismo libro de Isaías, en el capítulo 1, versículo 18, dice el Señor en su palabra: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Escucha bien, mi hermano. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías pone 2 ejemplos bien particulares. Pone 2 ejemplos de cosas que manchan bien fuerte. Pero nosotros vivimos convencidos de que la sangre de Jesús es suficiente. Hágase idea usted, que todos hemos estudiado, que vuestro pecado es aquello que escribía la maestra en pizarra, y que la sangre de Jesús es el borrador que borraba aquello y que daba aquella pizarra limpia. Y si el diablo le recuerda a usted su pasado, mi hermano, yo le aconsejo que usted también a él le recuerde su futuro, porque su futuro va a ser un poco feo. Para entender cómo el Señor perdona mi presente, porque de esto se trata, del presente. Ya estamos en Cristo, ya conocimos el Evangelio. Vamos a leer Romanos 8, versículo 1. Dice Romanos 8,
versículo 1, para que podamos entender cómo el Señor nos perdona de nuestro presente. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este pasaje vamos a dividirlo en 3 palabras claves. Ahora, ninguna condenación y en Cristo Jesús. Y mis hermanos, ahora, es en este momento, en este instante, en este segundo, como bien lo dice la expresión, ahora es ahora. Ahora es un adverbio demostrativo de tiempo para demostrar que es en este instante. Ahora no quiere decir que después, que mañana, que la semana que viene. Ahora es en este preciso momento. Ni usted ni yo tenemos condenación porque estamos en Cristo. Y como bien dice la palabra, ninguna condenación. Ninguna es ninguna, mi hermano. Y no es que usted y yo no seamos pecadores. ¿O acaso somos o no somos pecadores los que estamos en Cristo? Pero la diferencia de nosotros, los que estamos en Cristo, es la siguiente. Usted y yo conocemos a Jesús. Usted y yo conocemos los maravillosos tesoros que están en esta palabra. Usted y yo sabemos que si usted comete un pecado, lo que tiene que hacer. Usted sabe, y yo también sé, que si nosotros pecamos, debemos acudir a Jesús, arrepentirnos de nuestros pecados y recibir el perdón. Perdón que el Señor nos da para ese momento. Perdón que no nos vale para el siguiente pecado. Y esto precisamente es lo que nos dice Juan en la primera de Juan 1:9. Dice, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y hacernos limpios de toda maldad. Y pues quizás ahora voy a explicar cómo el Señor perdona nuestro futuro. Quizás sea el más difícil de entender, porque pudiéramos decir, bueno, ¿cómo el Señor me va a perdonar de algo que yo no he hecho? Pudiera llegar a sonar un poco extraño. Y lo primero que tenemos que ver es que el Señor perdonó a esta mujer y le dio una instrucción a futuro. Vete y no peques más. Y desde Génesis, que es el primer libro, hasta el Apocalipsis, vemos un patrón que se repite muchas veces. En esta mañana solamente voy a tomar un par de ejemplos para no tardarnos mucho tiempo. Y es que el Señor siempre nos da orden y promesa. Siempre. Se repite vez tras vez. Voy a tomar 2 ejemplos que me imagino que todos los que estemos aquí pues lo sepamos. Dice Isaías 41, versículo 10. Déjenme encontrar aquí. Isaías 41, versículo 10 dice, atendamos, no temas, orden, porque yo estoy contigo, promesa. No desmayes, orden, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Podríamos apreciar en este pasaje que el Señor siempre dio orden, promesa. Otro texto, Josué 1:9. Tomé 2 textos bien particulares para que todos podamos recordarlo. Dice, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo
donde quiera que vayas. Se repite nuevamente el patrón. Orden, promesa. Y pues, este texto que estamos viendo de Juan, en donde Jesús le dice, vete y no peques más, hay quien lo toma como que una vez que el Señor te perdona, usted ya, automáticamente, no peca. Y no es así. Probablemente esta mujer haya salido de ahí, la Biblia no lo dice, y pues haya vuelto a caer en otro pecado. Pero cuando Jesús le dice a esta mujer, vete y no peques más, no le está diciendo, a partir de ahora, tú nunca más vas a pecar. Jesús le está diciendo, te perdoné tu pasado, te limpié en tu presente, y si tú quieres vencer tu pecado, no se trata de tus fuerzas, se trata de que aprendas a caminar a mi lado. Precisamente esto es lo que nos dice Mateo 11:28. Mateo 11:28, lo voy a leer, si quieres no vayamos hasta allá. Dice Mateo 11, versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús nos dice, tú que estás cansado y fatigado de luchar, como esta mujer, tú que ya estás obstinado de caer ante el pecado, tú que ya no tienes fuerzas, ven a mí, camina conmigo, ven a mí que sé cómo vencer. Yo que he sido perfecto, toma mi yugo, toma mi carga, camina conmigo. Jesús nos invita a que vivamos con Él de la mano, que no nos separemos, porque como bien dice en su palabra, apartado de mí, nada podéis hacer. El Señor nos está dando la solución ante el pecado. Jesús nos está diciendo, ven, camina a mi lado, enamórate de mi perfección y terminarás siendo perfecto. ¿Por qué? Porque anduviste con el único que vivió justamente y sin pecado. Y mis queridos hermanos, la única manera en que nosotros vamos a vencer el pecado es caminando con Jesús. No hay otra manera. Si usted cree que usted puede vencer el pecado por sus fuerzas, déjeme decirle que no lo va a lograr. Todos los días de nuestra vida tenemos que caminar con Jesús. Claro, caminar con Jesús pudiera parecernos complicado, pero tenemos que hacerlo. Como resultado de caminar con Jesús, ¿qué pasará en nuestra vida? ¿Qué ocurrirá? Pues nada. Ese pecado que te parecía dulce, ese pecado que era placentero, atractivo, deleitoso, se vuelve amargo como la hiel, repugnante, repulsivo. No vas a tener deseos de seguir pecando, porque vas a andar con Jesús, el único que venció el pecado. Y mis hermanos, he aprendido que la mayoría de nosotros nos preocupamos en la vida por luchar y luchar y luchar contra el pecado. Y desgraciadamente todos fracasamos porque luchamos sin Cristo. Nuestra mayor lucha debe ser aferrarnos a Cristo cada día y a su gracia transformadora. Y nunca apartarnos de Él.
Este debe ser nuestra lucha constante. Este debe ser nuestro despertar, nuestro vivir y nuestro dormir. Y si nosotros, seres pecadores, imperfectos, nosotros tuviéramos que luchar contra el diablo, ¿qué creen ustedes que haría el diablo? Seguramente echaría una carcajada, reiría, se burlaría de nosotros, porque él sabe que nosotros solos vamos a caer. Pero si usted y yo nos presentamos con Jesús, si usted y yo, cuando el diablo venga, se encuentra a Jesús a nuestro lado, ¿qué creen que va a hacer el diablo? El diablo va a temblar y va a salir huyendo, porque él nunca pudo ganarle a Jesucristo. Y el único objetivo del diablo es separarte de Jesús. No le preocupa más nada. A él no le preocupa en lo absoluto lo que tú puedas hacer, siempre y cuando lo hagas lejos de Cristo. Y aquí, en esta historia, Satanás cometió el peor error de su vida. Satanás, cuando presentó a esta mujer a los pies de Jesús, inducida por los fariseos. Estos fariseos no sabían lo que estaban haciendo. ¿Y saben por qué, mis queridos hermanos, Satanás cometió el peor error de su vida? Sencillo. A los pies de Jesús no hay condenación. A los pies de Jesús no hay piedras. A los pies de Jesús no hay muerte, no. A los pies de Jesús solo hay un ni yo te condeno. Aférrate a mí y no vuelvas a caer. Y yo os voy a repetir una frase que la pongo en práctica y la trato de vivir cada día. Y es la siguiente, la voy a repetir 2 veces. Dice: aquel que aprende a vivir a los pies de Jesús, aprendió a ganar las mayores victorias de su vida. Repito para que quede en nuestros corazones y la podamos hacer nuestra también. Aquel que aprendió a vivir a los pies de Jesús, aprendió a ganar las mayores victorias de su vida. Y hoy, en esta mañana, pues, antes de que vayamos a casa, yo quiero invitarte a que, como esta mujer cayó a los pies de Jesús, no por su propia voluntad, porque ella no fue allí porque quiso, la llevaron con un propósito y pues terminó recibiendo el perdón de Jesús. Hoy te invito a que tomes la decisión de caer a los pies de Jesús, de rendirte a sus pies, de reconocer que tú solo no puedes vencer el pecado, que necesitas de Él. Aprende a vivir con el Señor cada día. Y hoy en la clase hablábamos de cómo aprender a mantenernos en comunión con Dios. Y pues todos los que estamos aquí o trabajamos o estudiamos. Y tenemos que aprender a trabajar y a estudiar orando con Cristo. No es que ahora usted esté arrodillado ahí. Si usted es médico, usted no va a estar arrodillado porque usted tiene cosas que hacer. En mi caso, yo que soy barbero, pues trato de trabajar conectado con el cielo. Trato de caminar con Cristo cada segundo. Aunque no podemos verlo, sabemos por la fe de que Cristo habita a nuestro lado. Por eso te pido hoy que no te vayas a casa sin rendirte a Jesús, sin caer a sus pies. Que el Señor bendiga su palabra.